Bueno, por último vayamos a otra de las características del orden jurídico, el tema de la completitud. O sea, que el orden jurídico sea completo, ¿no es cierto? Se predica, ¿no? Que el orden tiene esa característica de que es completo. Algunos autores predican esto, otros dicen que es imposible predicar este, esta cuestión en todos los casos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué quiere decir que el orden jurídico sea completo? Bueno, básicamente que el sistema de normas prevean todos los casos posibles, ¿no? Lo contrario a la completitud del orden sería cuando aparecen lagunas, o sea, las llamadas lagunas jurídicas, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por laguna? Bueno, justamente lo contrario. Eh, Ahí tienen ustedes en el texto de Lino una definición que da Chorrón y Buligin, ¿no? Son también los autores argentinos que han tenido mucho predicamento e internacionalmente reconocidos también. Se han dedicado mucho a la lógica deóntica, ¿no es cierto? A la lógica de los sistemas normativos. Bien, entonces, digamos, ¿cuándo hay una laguna? Cuando un determinado tipo de caso, ¿no es cierto? Cuando un caso no está previsto por ninguna de las normas de un determinado orden jurídico. Claro, por supuesto, es un tipo de caso, caso en el sentido de tipo de caso, ¿no es cierto? De caso genérico, ¿no? No el caso fulano contra mengano, ¿no es cierto? Sino un caso genérico. Me refiero a conductas, tipos de conducta, ¿no es cierto? No están reguladas por un determinado sistema normativo, no están previstas. No está previsto si eso está permitido, prohibido o es obligatorio. Bien, ahí tenemos entonces una laguna, un vacío normativo, ¿no? Un vacío normativo con respecto a un tipo de caso posible. Bueno, es lo que se da muchas veces cuando, por ejemplo, básicamente cuando aparecen situaciones nuevas no previstas por las normas, qué sé yo, supongamos cuando apareció Internet, bueno, no estaba regulado, ¿no? Este, eh, los progresos técnicos muchas veces bueno, nos ponen enfrente de una laguna del derecho porque nadie previó esa situación nueva. Nadie me refiero a ninguna autoridad normativa, no hay normas que regulen esa situación. Bueno, hay autores como Kelsen, como Cosio también, que niegan la posibilidad de que haya lagunas en el orden jurídico. Vayamos a la posición de Kelsen. Para Kelsen, digamos, la conducta está regulada o en forma directa por las normas del orden o en forma indirecta, ¿cierto? Eh, Esto tiene que ver con un concepto que tiene acerca de la permisión, ¿no? Digamos que una norma permita está o bien limitando una prohibición, ¿no? Esa norma que permite, o bien el orden no prevé una prohibición para determinada conducta y por lo tanto indirectamente la permite. Por ejemplo, digamos, el ejemplo anterior, ¿no? El de la norma que limita una prohibición. Habíamos dado ya un ejemplo en otros videos. Eh, por ejemplo, una norma que prohíba cortar el cuerpo del otro. Es una norma general y hay otra que permite a ciertos, por ejemplo, a los cirujanos, le permite cortar el cuerpo, ¿no? Entonces, esa permisión, vamos a decir, es como un dique hacia la prohibición. No se entiende la permisión, sino es a partir de la prohibición, ¿no? En este caso sería el límite a una prohibición o sería la ausencia de una prohibición, la permisión. Bien, entonces, justamente para este autor, para Kelsen, digamos, el orden jurídico regula directa o indirectamente la conducta. ¿Cuándo la regula indirectamente? Bueno, cuando no prevé una prohibición para ese tipo de conducta. Acordémonos, ¿cómo prevé una prohibición el derecho? Bueno, básicamente con esa conducta le atribuye una sanción, ¿no es cierto? El orden jurídico, la norma, ¿no? Bueno, cuando no ocurre eso, entonces se deriva lógicamente que la conducta está permitida, está indirectamente permitida, ¿no es cierto?
Entonces, ahí hay un principio de clausura del orden. Lo cierra, este principio cierra al orden, ¿no es cierto? Es un principio que tiene que ver con todo sistema normativo, es un principio lógico, ¿no? Ese que dice, todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, ese es el principio de clausura con el cual Kelsen sostiene que todo orden, por su propia lógica, es completo, porque regula la conducta, ya sea en forma directa o en forma indirecta a la medida en que no la prohíbe, ¿no es cierto? Bien, bien. Con este autor, digamos, cuando se habla de lagunas, en realidad es una confusión que tienen los juristas, ¿no? En realidad, digamos, se hablan de lagunas axiológicas cuando se habla de lagunas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tengamos un orden jurídico donde una norma prevé que, supongamos que el robo de una cosa, que el robo está penado, ¿no es cierto? El robo es el apoderamiento de una cosa, ¿no? Está penado con prisión, ¿no? Si se apodera de una cosa ajena, bueno, eso está penado. Pero no hay ninguna norma que prohíba o que pene la sustracción de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que digamos, está prohibido el apoderamiento de una cosa. La cosa es un bien material, ¿no? Pero en cambio no está prohibida ¿cómo se dice? Digamos, la apropiación de la energía, ¿no? Bien. eh, entonces ahí pues, desde un punto de vista de cierta moral, no decir, bueno, ¿cómo va a ser negativo o va a estar prohibido apoderarse de una cosa y no de la energía, digamos? Bueno, ahí sería una laguna desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista de los valores, podríamos decir, ¿no? Pero no desde el punto de vista lógico. Si no está prohibida la apropiación de la energía, entonces está permitida, ¿no es cierto? Esa sería la conclusión que saca aquí desde un punto de vista lógico, ¿no? Lógico. El sistema es completo. Este, no hay algo así como una excusa de que no está regulado, ¿no? Desde el punto de vista lógico, está regulado en forma eh, positiva o negativa, o directa o indirecta, vamos a decirle mejor, ¿no? Bien. Eh, Cosio también, bueno, Carlos Cosio no hemos hablado, sí han hablado con el profesor Petrucci, ¿no es cierto? Digamos, han oído de la teoría ecológica. También para Cosio hay vamos a decir, digamos, sostiene este principio de todo lo que no está prohibido está permitido, pero no se basa en una cuestión lógica, se basa en una cuestión más que nada ontológica. Para él el derecho es conducta y la conducta es libre, ¿no es cierto? Una conducta de interferencia intersubjetiva y la conducta del hombre es esencialmente libre, vamos a decir algo así como libertad metafísica fenomenologizada, ¿no es cierto? Esa es la conducta. Eh, Siempre que actuamos en la medida en que optamos, ¿no? Entonces, por una cuestión ontológica, justamente, de la propia conducta del hombre que es libre, no podemos partir del principio contrario, todo lo que no está permitido está prohibido, porque siempre va a haber una rémora de conducta que esté permitida. Por más que el orden jurídico prohíba muchísimas conductas, siempre va a haber una reserva, vamos a decir, de conducta libre, de conducta en ese sentido permitida, ¿no es cierto? Bien, es una cuestión, digamos, Cosio estriba esa cuestión de la completitud del orden, ¿no es cierto? De lo hermético, del cerraje del orden, justamente o del derecho, en este caso porque por una cuestión de concebir a la conducta humana, que es, interferencia subjetiva, que es el derecho mismo, como una conducta libre, ¿no es cierto? Entonces, hay la rémora siempre de lo libre y de lo permitido. Bien, quiere entrar el perro, pero bueno, vamos a resistir. Hay otros autores, como decía, como el Chobroni Bulin o como von Ray, que critican esta posición de Kelsen, básicamente, ¿no? Este, y sostienen que para que haya un permiso tiene que haber una norma que así lo establezca, ¿no es cierto? Entonces no es cierto que haya un principio de clausura necesario, lógicamente, en todo sistema normativo.
Sí puede haber algunos, puede haber una norma que permita toda conducta que no esté prohibida, pero tiene que haber esa norma que prevea la permisión para aquello que no está previsto una prohibición. No se desprende lógicamente del propio sistema esa clausura. Hay sistemas sí que prevén, mediante una norma explícita, un permiso para la conducta que no está prohibida. Pero no hay una relación lógica ahí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hay órdenes que son abiertos y órdenes que son cerrados. Eh, bueno, los órdenes democráticos, contemporáneos, ¿no es cierto? Tienen ese principio de clausura básicamente en las constituciones republicanas, básicamente para el derecho penal, ¿no? Es decir, digamos, hay ese principio de nullum crimen, ese principio de legalidad, ¿no es cierto? ¿El principio de legalidad cuál es? Ese que establece que, digamos, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, que básicamente en el derecho penal se lo denomina como el principio de nullum crimen, nulla pena, sine previa legem, ¿no es cierto? No hay crimen y no hay delito, no hay pena si no hay una ley previa al hecho que así lo establezca. Bueno, el derecho penal funciona, justamente no se puede, por ejemplo, recurrir a la analogía, ¿no es cierto? Que después vamos a ver bien qué es eso, ¿no es cierto? Pero, digamos, si un caso no está contemplado en la norma penal, entonces no se le aplica esa norma penal, ¿no? Hay un principio de clausura para el sistema penal, no así se entiende, no así para el derecho civil, ¿no es cierto? Si hay esa norma de la Constitución que establece el principio de legalidad, traducida en el derecho penal al nullum crimen, bueno, justamente es una norma positiva del derecho constitucional argentino y de muchos otros, ¿no es cierto?, que establece justamente que lo que no está prohibido, lo establece expresamente, que lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Bien, cerramos entonces con esta cuestión de las lagunas, eh, digamos, con esta última postura, ¿no es cierto?, que sostiene que para que haya justamente un cerraje en el orden, tiene que haber una norma positiva que así lo establezca, una norma que permita lo que no está prohibido, ¿no es cierto? Funciona en el derecho penal, ¿no? No tanto en el derecho privado y demás, donde se puede, decíamos, hacer una analogía, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, cuando un caso no está contemplado por una norma, bueno, que esa norma se aplica a casos similares, bueno, justamente por la similitud de esos casos, entonces se puede aplicar esta norma al caso no previsto, ¿no es cierto? Bueno, con esto, con esta noción de laguna, terminamos con la cuestión de las características del orden jurídico. Unidad, jerarquía, esas son las características que están más o menos todos de acuerdo, o varios autores de acuerdo que son características propias del orden jurídico. La coherencia, ¿no es cierto? Algunos, como Kelsen, dicen que de algún modo, desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que sostener una coherencia, ¿no es cierto? A otros no, otros como los Ross y demás, que hablan de la indeterminación del orden jurídico, que vamos a decir que hay muchas veces que las contradicciones entre las normas no pueden ser solucionadas, ¿no? Y el tema de la completitud. Nos faltó el tema de la independencia, pero no lo vamos a dar. Entonces, el tema de la completitud del orden que tiene que ver con las lagunas. O sea, lo contrario al orden completo es las lagunas. Las lagunas que son casos no previstos por el sistema normativo, no previstos por ninguna de las normas, no regulados por las normas que pertenecen al sistema. Lo contrario a la coherencia, pues, bueno, la inconsistencia, la incoherencia entre normas, ¿no es cierto? Bien, y distintas posturas acerca de cómo juegan estas características. Algunos las ven como características propias, ¿no es cierto?, del orden jurídico, ¿no es cierto? Otras ven como características deseables, pero que no se dan en todos los casos, ¿no es cierto? Bueno, terminamos con esto entonces.